Buenas tardes. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del Salmo 109 y voy a recordar algunos de sus versículos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor mío, te damos gracias por este salmo precioso que hemos estado estudiando a través del libro Digno. Te damos gracias por esta autora, Wendy Bello, y por la oportunidad que nos has dado de profundizar sobre los diferentes atributos de Dios a través de este precioso salmo. Ahora estamos mirando algo más del lenguaje utilizado y por tanto te oramos para que podamos gozarnos en esta clase. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, precisamente hoy vamos a continuar en la página 18 de este libro y el título es La poesía en la Biblia. ¿Cómo sabemos que estamos en presencia de un poema cuando abrimos nuestras Biblias? Eso lo hablamos la semana pasada en nuestra apertura sobre la parte de clase de lenguaje que utiliza la Biblia. Y cuando miramos nuestras Biblias a simple vista, notamos que hay diferencia entre los párrafos narrativos y los poemas. Aunque el texto de nuestras versiones en español está en columnas por lo general, cuando encontramos un poema, la disposición del texto es diferente y eso nos ayuda a reconocerlo. Tenemos estrofas con separación más extensa entre una y otra. El texto tiene más espacio a su alrededor, las líneas son más cortas. La poesía, como género literario, es disfrutada por muchos lectores, probablemente porque tiene una fuerte carga de emociones. En los versos encontramos reflejados los estados del corazón, desde la alegría hasta la tristeza más profunda, el enojo o la frustración. La poesía bíblica no es diferente en ese sentido. Los autores de este género también volcaron en sus poemas lo que fuera que estaban sucediendo en su interior o a su alrededor. Y a eso debemos sumar que sus textos cuentan con la inspiración divina. No es de extrañar entonces la extensa belleza de la poesía en la Biblia. Hay diferentes clases de figuras del lenguaje, pero vamos a ver algunas que son utilizadas en los salmos y la autora da unos ejemplos. Uno de ellos es el símil, que es una comparación por lo general que incluye la palabra como o alguna forma de esta. Un ejemplo es el Salmo 52:8 que dice: pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. Esto se le llama símil. Otro ejemplo es: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante, allá utilizamos la palabra como, aquí es semejante a un hombre que mira su rostro natural. Otro clase de figura del lenguaje es la metáfora. Es una descripción en la que se hace una comparación que no se expresa directamente como ocurre en el caso del símil. Yo soy el buen pastor. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. El otro es personificación y ese se usa mucho en la palabra. Dice, atribuye a cosas inanimadas características humanas, ya sean cualidades o acciones. Es un recurso muy común en la poesía del Antiguo Testamento. Lo miró el mar y huyó. El Jordán se volvió atrás. Batán palmas los ríos. A una cantan jubilosos los montes. Y hay otra que es el antropomorfismo. Presentar a Dios con características humanas. Los salmos presentan ejemplos de este recurso con mucha frecuencia. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. La poesía hebrea tiene también características muy diferentes de nuestra poesía española o castellana. Una de ellas es que carece de rima. Recuerdo cuando empecé a leer
los salmos y donde haya poesía en la Biblia, que yo trataba de mirar a ver si había rima, porque recordé cuando estaba estudiando en mi high school, cómo habían unos que había rima en los dos primeros y luego no en los siguientes dos, pero sí en los próximos dos. Y no recuerdo qué más, y tenían diferentes nombres. Entonces yo trataba de mirar si había algo de rima, y no la hay. Entonces, eh, veamos un ejemplo. En la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Este es un eh, paralelismo. Tratan el mismo tema y por lo general la segunda ahonda en lo que dice la primera. Existe un tipo de paralelismo llamado antitético, donde la segunda línea contrasta con la primera, como en este caso, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Otra peculiaridad de la poesía hebrea es el uso de las listas para hacer énfasis en dos o más elementos. Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que Dios es el poder, que de Dios es el poder. Salmos 62:11. Para terminar, debemos mencionar también el uso de poemas acrósticos, una composición poética, un vocablo o una frase. En la Biblia, los poemas acrósticos siguen el orden de las letras en el alfabeto hebreo, y uno de los ejemplos más sobresalientes es el Salmo 119, que es una preciosidad. Para ayudarnos a reconocer la poesía como género, con sus diversas características, vamos a hacer algunos ejercicios sencillos de la escritura. ¿Qué figuras literarias se encuentran en cada uno de los siguientes ejemplos? Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo. Es una personificación. Y les queda de tarea el número 2, 3, 4, 5 y 6. Pero yo quiero continuar porque está realmente muy corta esta lección respecto de características literarias de los salmos. Y entonces está en la página, ya les digo la página, en la página 23 dice los salmos. Y estos son los que este es el que hemos estado estudiando. Entonces quisiera concentrarme más en este capítulo que en el anterior. Dice así: Salmos, el libro más largo de toda la Biblia, su nombre en hebreo, Tejilín, y significa alabanzas. Aunque mucho podríamos hablar sobre su origen e historia, sería pues interminable y toda una oportunidad para estudiar los salmos. Nos tomaría mínimo un año estudiándolos detenidamente. No hay dudas de que muchos se escribieron para ser cantados. Eso indican algunos de sus títulos. Para el director del coro, para instrumentos de cuerda, Salmo 4. Para el director del coro, según la tonada, a los lirios, Salmo 80. En cuanto a su autoría, encontramos varios nombres en los títulos de los salmos, nombres que tradicionalmente se han entendido como designación de autoría. Así tenemos a Asaf, Etán, los hijos de Coré, Salomón, Moisés, Jedutum, Emán y por supuesto David. Este libro de la Biblia no fue escrito de una vez ni durante una misma época, sino que los salmos se fueron añadiendo con el paso del tiempo. Se considera que abarcan una extensión de aproximadamente 1000 años, así que sus versos se extienden a lo largo de gran parte de la historia de Israel. Recordemos que ellos los usaban en su diario vivir, y yendo a la sinagoga y cantando. Ese era su, por decirlo así, su himnario. Este libro de la Biblia no fue de manera tradicional. El Salterio, que es otra forma de llamar este libro, se ha dividido en 5 secciones o libros, y cada una de dichas secciones termina con una doxología, una fórmula breve para expresar alabanza o gloria a Dios.
Aunque tal vez no conozcas los nombres, sí es muy posible que hayas notado que tenemos diferentes tipos de salmos. Y a esto es a lo que quiero que nos concentremos. A continuación vamos a explorar las diferentes categorías o subgéneros. Esto nos ayuda mucho más cuando se trata de interpretar el texto de un salmo. Vale señalar que si haces un estudio del tema encontrarás diferentes clasificaciones y algunas de dichas categorías se combinan en diferentes salmos. Por ejemplo, el Salmo de Lamento. La gran mayoría de los salmos pertenecen a este grupo. Como su nombre lo indica, en este tipo de poema el autor expresa su clamor a Dios ante el dolor o la dificultad. Por ejemplo, vamos a leer esta porción del Salmo 142, versículos 9 al 11. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Salmos de alabanza son preciosos. Aunque el Salmo del Lamento es mayor en número, el tono general del salterio es la alabanza, tal y como el título hebreo del libro declara. Al comienzo del libro no encontramos muchos de estos llamados himnos o salmos de alabanza, pero a medida que avanzamos en la lectura se hacen más frecuentes. El libro de Salmos concluye con expresiones exuberantes de alabanza a Dios. Por ejemplo, el Salmo 95:1 dice, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Otro rasgo distintivo del Salmo de Alabanza es que se dan razones para alabar a Dios, ya sea por su carácter, por sus hechos, por sus promesas. Porque Dios es grande, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Hay salmos de acción de gracias. Aunque de algún modo nos recuerda al Salmo de Alabanza, aquí el enfoque está en la gratitud a Dios. Dicha gratitud por lo general está vinculada con la respuesta de Dios a la petición hecha por el autor del Salmo. Por ejemplo, el Salmo 75. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre, los hombres declaran tus maravillas. Salmos sapienciales. Estos salmos de sabiduría, porque aunque tienen el estilo poético, su contenido es más bien proverbial, En algunos casos, como el Salmo 1, encontramos la estructura contraste, paralelismo antitético que leemos en muchos proverbios. Versículo 1 y 2. Este es el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. También hay salmos de realeza. Son aquellos cuyo enfoque está en el rey humano, a pesar de las muchas faltas que sabemos que acompañaron a estos reyes, o aquellos salmos que ensalzan a Dios como rey. Rebosa mi corazón, un tema bueno. Al rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Salmo imprecatorio. Este es el tipo de salmo que pide justicia contra los enemigos. Los salmos imprecatorios son los más difíciles de leer para el cristiano, porque al mirarlos bajo el lente del perdón, la gracia y la misericordia, nos cuesta procesar peticiones como las que leemos en el Salmo 137, 8, 9. Salmo 137, 8, 9.
Dice así: Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¡Wow! ¡Wow! Muchos momentos en que hemos estado leyendo especialmente el Antiguo Testamento, hay circunstancias que son muy duras, pero en todo hay sabiduría. Salmos de confianza. Este grupo comprende un número amplio de salmos que expresan la confianza del autor en quien es Dios, su carácter y su palabra. Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Esta versión es la que utiliza la autora. Así es que te invito a que practiques y veas cada uno de los salmos que la autora pide al final, en donde dice que busquemos qué clase de salmo es. El Salmo 49, 62, 69, 97, 5 y 30. Y tú puedes de pronto leer otros tantos. Así es que disfruta a los salmos, lee estos salmos que nos invita la autora y cualquier otro que a ti te agrade. Por ejemplo, los domingos estamos leyendo con nuestra clase el Salmo 119. Ha sido una experiencia muy linda meditar sobre ese salmo, las diferentes porciones que tiene. Y bueno, le ruego al Señor que medites en los salmos y nuevamente recordemos: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, que disfrutemos esta clase el próximo miércoles. Nos vemos.